¿Dónde creo que puedes encontrar las clases? ¡Wow! Pensé que se estaba grabando. Pero bueno, no hemos comenzado todavía, así que funciona. Funciona. Estábamos hablando un poquito generalidades. Fíjense, estoy en el área general. Aquí tienen para que hagan clic a su participación. Y quería, como estamos hablando de comportamiento molecular, del factor de frecuencia A, fíjense que aquí tienen un videito que les monté, creo que el día de, sí, ayer en la mañana a las 11:45, del comportamiento de las moléculas. Cuando yo vi la carátula, yo dije, esto debe ser para niños de prekinder, como decían cuando yo estudiaba, cuando estaba niña, para niños de prekinder. Pero me puse a ver el video, son 3 minutos tanto, y el lenguaje que utilizan para tratar de explicar el comportamiento de las moléculas, ¿ok? Y cómo ellos pueden traspasar, cambiar sus identidades, es increíble. Me pareció súper asertivo y súper correcto la forma de manejar esta información. Así que cuando termine la clase, cuando ustedes tengan un tiempito libre, o cuando estén, qué sé yo, revisando estos canales, échenle un vistazo al video porque les aseguro que les va a aclarar quizás algunas dudas que parecen ser tontas, pero sí tienen mucha implicancia si conocemos el lenguaje correcto para expresar esa información. ¿Ok? Entonces, les escribí, estimados, por acá les dejo un video súper interesante, muy ilustrativo del comportamiento de las moléculas, y esto nos ayuda a esclarecer cómo se produce la reacción desde el inicio hasta llegar a la conversión. Dale un vistazo, diviértete y aprende. Eso está en el área general. Ahora me voy a venir para acá, para la unidad 1, que es donde estamos, y voy a responder la pregunta de mi compañera, ¿ok? ¿Dónde encuentro los videos? Y fíjense, nosotros habilitamos este canal, tenemos hasta ahora estos ejercicios propuestos que vamos a hablar de ellos al final de la clase, y tenemos esta sala de reuniones, ¿ok? Que está como en azul, y siempre van a encontrar esta franja activa. Yo no le puse fecha de finalización, así que siempre va a estar activa. ¿Dónde van a encontrar los videos? Fíjense que aquí hacen clic en las conversaciones que nosotros hemos estado teniendo y se van a desprender todas esas conversaciones que hemos tenido. ¿Ok? Lo que hemos hablado desde la primera clase y lo que hemos grabado desde la primera clase. ¿Sí se pueden observar ahí? Sí, profe. Sí. Entonces, para que encontremos dónde están las clases grabadas. Si yo cierro esta reunión, ¿ok? Si yo un día les llega a ustedes un correo automático donde dice la reunión ha sido cancelada, las grabaciones que se hagan después de ese momento van a quedar en otra sala que yo cree, o en otro canal que yo cree. La idea es que esta sala esté abierta como que hasta el último día que presentemos el ABP y terminemos con la unidad 1. Esa es la idea. Y cuando pasemos a la segunda sala, que diga aquí unidad 2, tal, diseño de reactores, van a tener una sala nueva y en las conversaciones van a encontrar entonces las grabaciones de esas clases. ¿Okay? Esto es una manera de mantenérselos como organizados, pero sí, está un poco oculta acá la información. Se ve como un poco oculta, pero ya sabemos que la pueden encontrar entonces por allí. Y cuando no esté grabando la clase, deténganme también, ¿ok? Que se me olvida. Me entretengo hablando y me voy y me pierdo. Vamos a ver qué más me habían dicho por aquí, si me habían preguntado otra cosa. ¿Velocidad es dependiente de la temperatura? Sí, la velocidad va a depender de la temperatura.
y la temperatura está asociado al choque de moléculas. Por lo tanto, es una cadena como de eventos, por decirlo de esa forma. O sea, va como que avanzando la cuestión por allí. A ver, ¿ustedes tienen problema con ver la diapositiva de esta forma? De manera de que yo me quede el chat abierto. ¿O les gusta más pantalla completa? Es que es para poder ver las preguntas que ustedes me van escribiendo por allí. No se ve bien, profe. ¿Ah? Se ve bien. ¿Se ve bien? Ya, para yo poder ir viendo lo que me van preguntando por allí. Me dicen, ¿es considerado un catalizador principal? Depende de la reacción que estemos utilizando y del proceso que estemos evaluando. Recuérdense que hay reacciones que no necesitan precisamente de un catalizador. El catalizador me arrastra costo, ¿ok? Entonces, cuando estuvimos viendo la clase pasada, que estábamos por allí, y sí, el catalizador me arrastra costo, pero me disminuye la energía de activación y este consumo de energía también es gasto. Entonces, va a depender ya de la particularidad de la reacción que yo estoy estudiando, cómo considero el catalizador, ¿ok? O cómo estudio el catalizador dentro del proceso. Entonces, eso para responder a mi compañerito Porrache. Pero sí tiene implicancia. El catalizador tiene implicancia dentro de la velocidad. Bien, entonces habíamos dicho que la A era la constante de Arrhenius, frecuencia de colisiones, energía de activación, la conversamos la clase pasada, R, constante, ley de gases ideales, y la T de temperatura. A veces confundo esa T de temperatura con T de tiempo, porque de aquí en adelante vamos a conversar sobre el tiempo. La T que esté mayúscula es la T de temperatura y la T que esté minúscula suele ser la T con respecto al tiempo, ¿ok? Si en algún momento yo estoy hablando y digo, no, que el T del tiempo, y usted, profe, me detienen allí, que a veces lo digo inconscientemente, trataré de no hacerlo, pero para aclararlo, ¿ok? La T de temperatura suele escribirse en forma mayúscula y la T del tiempo suele escribirse con minúscula. Listo. Avanzamos y encontramos un poquito más de información sobre esa ecuación de Arrhenius. Aquí nos indican que la A también la pueden conseguir con el nombre de factor de frecuencia, Bien, profe, ¿qué es esas gráficas que están ahí y cómo se relacionan con la ecuación de Arrhenius? Fíjense, de este lado, de esta gráfica, lo que hicieron fue a esto darle unos valores y hicieron esta gráfica que está aquí y obtienen esa curva que está allí. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que esta ecuación que tengo aquí, la ecuación general de Arrhenius, no es lineal, sino que ella me va a dar esa curva que está allí. ¿Qué pasa? Y por eso creo que en la primera clase estuvimos yo tocando el tema así como que de linealización, ¿por qué? ¿Dónde aparece? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo una ecuación linealizada, ella me aporta información. La pendiente me da información. Acuérdense que estudiar estas triangularidades me da un acceso a otra información que quizás exactamente es más fácil realizar un gráfico lineal que quizás la información que yo pueda sacar de aquí. Entonces, como ya habíamos dicho que la mayoría de los sistemas son dinámicos y ellos me van a por lo general a hacer una curva como esta, yo tengo que tratar de linealizar todo lo que a mí se me aparezca por el frente, de manera de yo poder analizar esto y encontrar quizás algunas variables que me estén haciendo falta encontrar o conocer. ¿Ok? Acuérdense que cuando ustedes tienen el equipo, ustedes pueden medir ciertas variables. Pueden medir, qué sé yo, perdón, la temperatura en un instante de tiempo. Pueden medir el nivel. Pueden medir,
algunas variables que son directas, pero por ejemplo la energía de activación no la puedo medir con un termómetro, qué sé yo, por una manera de llamar a algún sensor, sino que tengo que calcularla. Y si la tengo que calcular, ¿cómo es mejor calcularla? ¿Por aquí o por aquí? Por aquí, linealizada. Entonces allí es donde aparecen algunos métodos matemáticos, ¿ok? Ahí es donde aparecen algunos métodos matemáticos. Aquí Carlos me está nombrando las derivadas. Es uno de esos métodos matemáticos para intentar linealizar los sistemas, ¿ok? Para intentar linealizar mi sistema. Sin embargo, obviamente no es la única herramienta, tenemos muchas otras. Aplicar propiedades de logaritmos neperianos. ¿Y qué es lo que están haciendo aquí? Y ustedes se preguntarán por qué aplican, profe, ¿cómo sé yo cuando tengo una ecuación que tengo que aplicar logaritmos neperianos? Acuérdense que esta exponencial se comporta o trabaja mejor, es decir, la puedo extraer con un logaritmo neperiano. Entonces, eso me facilita a mí la linealización del sistema. Bien, esta ecuación que está aquí es la ecuación linealizada de Arrhenius. Es la ecuación linealizada. Y cuando ya yo termine mi linealización, ¿para qué lo hice? Para tratar de conseguir una recta. ¿Qué debo obtener entonces? Una ecuación parecida a la ecuación de las rectas, que fue la que estudiamos hace siglos. Una que se parezca a ella, donde yo tenga el eje Y, donde yo tenga el eje X y tenga una pendiente. ¿Ok? En este caso, la pendiente viene representada por la energía de activación dividido por la constante de los gases ideales. ¿Qué deberían graficar ustedes? Si este es el eje Y, logaritmo neperiano de K. Ustedes le sacan el logaritmo neperiano a la K, deben tener varios valores de K y van construyendo el lado Y. De este lado, lo mismo. Deberían obtener varios valores de temperatura, ¿ok? Y van dividiendo uno entre cada temperatura y construyen esta ecuación representativa de la ecuación original de Arrhenius. Bien, listo. Ahora vamos a conversar otra vez de los órdenes de reacción y ustedes dirán, profe, pero ¿hasta cuándo? La clase pasada no vimos un ejercicio que era con órdenes de reacción, era esta diapositiva que estaba aquí, donde íbamos variando un compuesto y medíamos y variábamos el otro compuesto y el otro lo dejábamos constante, hacíamos un sistema de ecuaciones y por allí conseguíamos los órdenes de reacción que, les recuerdo, son estos numeritos que están aquí arriba. ¿Ok? Pero que yo no sé quiénes son esos numeritos. Ojo con eso. No podemos asumir que salen siempre de aquí. ¿Ok? No podemos asumir que salen siempre de aquí. Porque si esta ecuación tiene un mecanismo, esos numeritos cambian. Y si la ecuación es elemental, estos numeritos deberían coincidir con esos que están allí arriba. Pero como yo no sé si es elemental o si tiene mecanismo, yo debería calcular cada orden de reacción. Entonces, esta era una forma, por sistema de ecuaciones, dejando unos constantes y variando otros, era una forma de yo conseguir el valor de X y el valor de Y. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes están en una industria y el experimento no les da nada más 3 datos, sino que ustedes tienen N cantidad de datos en N instantes de tiempo, ¿ok? Y no estamos dejando fijo uno, sino que se puede repetir o no se puede repetir. Ok, lo vamos a resolver cuando termine la clase. Vamos a resolver este ejercicio. ¿Ok? Cuando termine la clase resolvemos el ejercicio. Entonces ustedes me van diciendo, este está constante, este no está constante. Como no siempre van a tener unos datos tan pequeños como este, sino que pueden tener tablas con mucha mayor información, nosotros tenemos que tratar de procesar esos datos de otra forma. ¿Ok? Y por eso vienen otra vez para acá los órdenes de reacción. Aparecen otra vez. Aparece, aquí les puse esta grafiquita porque lo que vamos a tratar es de procesar
esa información que yo se las voy a suministrar por lo general en una tabla. ¿Okay? Por lo general yo le voy a suministrar una información acompañada de una tabla con unos datos experimentales y vamos a intentar transformar esa información a través de la expresión de velocidad de reacción para encontrar la velocidad del proceso, la velocidad real del proceso. Y aparece esta nueva lámina, que es como que el inicio de la clase de hoy como tal, los órdenes de reacción. A manera de recordatorio, acuérdense de que tenemos 3 órdenes de reacción: orden 0, orden 1, orden 2 y orden 3. El orden 3 es menos común, es muy poco probable que encontremos ejercicios de este tipo, o sea, son muy escasos, no quiere decir que no exista, pero entonces vamos a estar estudiando el orden 1, el orden 2 y el orden 0. Son los 3 órdenes que vamos a estudiar, cada uno por separado, porque tienen un procedimiento más o menos relevante. Este primer orden que está aquí lo voy a explicar detalladamente, de manera de que entendamos de dónde salen estas ecuaciones que se van desencadenando. Los órdenes 2 y orden 3 ya les voy a dejar la ecuación expresada, ¿ok? Porque al final es lo que nos interesa, las ecuaciones finales, y tomar siempre en cuenta de que ustedes construyan su formulario desde esta primera unidad, porque cuando lleguemos a la unidad número 2, la cantidad de ecuaciones que vamos a manejar aumenta. Y si yo desconozco o no tengo organizadas las primeras ecuaciones, de verdad que me voy a volver un desastre. Entonces, les recomiendo, ¿ok? Les recomiendo, de todas maneras, yo les voy dando como tips para armar el formulario. Al final de la clase les dejo como un resumen de las ecuaciones, están organizadas por orden de reacción y ustedes hagan lo mismo de forma personalizada como más les guste. Profe, me gusta más así, es más cómodo o yo lo entiendo de esta forma, buenísimo, pero no dejen que eso se les acumule, ¿ok? Es dato importante por allí. Bien, llego a reacción de primer orden, luego vamos a ver la reacción de orden 2 y luego la de orden 0. Son los 3 órdenes que vamos a estudiar. Me paro aquí y veo que dice reacción de primer orden. Debería ser A o una especie que estoy estudiando y me da un producto. ¿Okay? Vayan conmigo, no se estresen por todo lo que está aquí abajo. Vayan conmigo. Entonces yo tengo un reactivo que se está convirtiendo en producto. ¿Qué es lo que yo debería de hacer? Representar esta ecuación a través de una expresión de velocidad. Para cada orden voy a hacer lo mismo. Para cada orden voy a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que va a ir variando? Que esta puede ser A al cuadrado o puede ser a la 0. A la 0. Ya se van a dar cuenta de por qué. Ya se van a dar cuenta de por qué. O sea que aquí va a ir variando es el índice o la cantidad de especies que estén en juego. Bien. Si me vengo para acá, bueno, entonces yo a partir de la reacción voy a tratar de construirle su ecuación de velocidad. ¿Cómo la construyo? La profesora me dijo que habían 2 formas de construirla. Había una forma que era instantánea, ¿ok? Y deben de recordar esta que está aquí, que era, o que decía, que era la variación de la concentración con respecto al tiempo. Perdón, la variación de la concentración con respecto al tiempo. Y que si yo estaba trabajando con los productos no me podía olvidar del negativo porque él se estaba consumiendo. Entonces me paro aquí y con eso voy a comenzar. Pero resulta que la profesora me dio otra forma de hacer esa velocidad, de construir esa velocidad, y era que yo multiplicara la constante cinética por la concentración de los reactivos, por la concentración de los reactivos. Entonces, ¿quién es el reactivo que está aquí jugando? A, ¿ok? A va a ser el reactivo que va a estar presente. Entonces, yo lo que voy a hacer es igualar esas 2 formas de expresar la velocidad. Acuérdense que esta está asociada a la concentración con respecto al tiempo y esta está asociada
a la constante cinética con las concentraciones. Dos formas de escribirlo, los igualo. Y me hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto de A va quedando a cualquier tiempo de T? ¿Ok? ¿Cuánto de A va quedando? Si el tiempo va avanzando, A va cambiando, la concentración de A va cambiando. Si yo quiero saber cuánto de A va quedando para cada instante de ese tiempo. Entonces, fíjense que esta ecuación que está aquí es exactamente esta que está aquí, solamente que cambié este delta, que es una variación, por la derivada, que fue lo que me dijo Carlos hace rato, creo que me dijo Carlos. Ajá, comportamiento de derivadas. Entonces, a esto no lo toco, yo a esto lo dejo igualito, y donde está el delta, yo voy a transformar eso con derivadas, porque se supone que está cambiando, está variando. No me olvido del negativo, me lo traigo completico y escribo mi ecuación completa. Y me pregunto, ¿y ahora qué hago? Ya llegué ahí. ¿Ahora qué hago? Lo único que tienen que hacer es tratar de pulir esa ecuación de manera de que puedan integrarla. Pulirla. ¿Por qué método? Por el que ustedes prefieran. En este caso, obviamente, esta es la forma de resolver precisamente esta ecuación. Pero ¿cómo limpiarla? Tratar de prepararla para encontrarla en tabla o para trabajarla por parte. Depende del caso que ustedes estén estudiando. Depende del caso de la integral que tengan. Profe, ¿voy a tener muchas integrales que estudiar? No, no van a tener muchas integrales que estudiar ni se van a dar mucho dolor de cabeza con el tema de las integrales. Pero sí, ahí vamos a estar trabajando con 3 tipos de integral. Y este es el primer tipo de integral que debemos estar claros de cómo manejarla. Entonces yo sí lo que tengo que hacer es limpiar esta ecuación para que me quede pulcra. Para yo poder integrarla, recuérdense que tienen que tratar de dejar todas las variables, separar las variables a cada lado de forma igualitaria. ¿Qué quiere decir? Si de este lado decidí trabajar con la concentración de A, todo lo que tenga que ver con concentración de A yo lo voy a dejar de este lado. Y todo lo que reste me va a quedar para el otro lado. Entonces, al final, vamos a hacerlo paso a paso. En este caso, tengo dos variaciones. La derivada de A, la derivada de T. Yo voy a dejar derivada de A de este lado con todo lo que tenga A. Y voy a pasar la derivada de T para este lado con todo lo que tenga T. Resulta que pasé mi derivada de T para acá. Me quedó esta expresión que tengo aquí. ¿Ok? Y esta A que está aquí solita multiplicando, no la voy a dejar allá, porque si tengo este lado con A, me la traigo para acá y pasa a dividir de este lado. ¿Qué juego toca ahí la K? Ninguno. Acuérdense que la K es siempre una constante cinética y cuando de integral hablamos y tenemos constantes, ellas salen de la integral, así que no me dan dolor de cabeza. ¿Ok? Esa K no me va a dar dolor de cabeza. Lo que sí es que a manera de conveniencia este negativo lo paso al extremo derecho, al lado derecho, porque cuando voy a desarrollar esta integral por tabla suele estar positiva y aparece inmediata, es una integral inmediata. Entonces este negativo lo paso para el otro lado, sí, con la K y no me afecta en nada mi proceso. Ahora ya que pulí mi ecuación, integro en ambas partes de la igualdad, ¿ok? Integro en ambas partes de la igualdad. Esta derivada son derivadas, las dos derivadas son derivadas definidas y ustedes dirán, profe, bueno, ¿y cuál es el extremo inferior y cuál es el extremo superior? Si de este lado estoy hablando de concentración, los extremos tienen que estar en función de la concentración, ¿cierto? Entonces, aquí voy a tener concentración inicial, que es esta, ¿ok? Concentración inicial viene casi siempre o siempre con un subcero abajo. Y en la parte voy a obtener la concentración final. La concentración final no siempre la van a conseguir con, por ejemplo, un indicador de que es final.
imagínense que aquí dijera F, concentración final, no lo van a conseguir. Es muy probable que les indiquen la concentración inicial. Y si les dan otra concentración en el proceso, esa concentración es final. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre les indican cuál es la inicial. Esta es la concentración inicial, o encuentran el su cero por ahí. Y si están hablando de esta forma, si la muestran de esta forma, es la concentración final, no va acompañada de nada. Entonces, arriba tendrían la concentración final. Y si me vengo para este lado de la integral, ¿quién es que está variando? La temperatura. Esta acá sale de la integral y aquí lo que tengo es que derivar la temperatura. Tengo debajo la temperatura en el tiempo cero, arriba la temperatura final o la temperatura en el punto que necesito saber e integro, ¿ok? Hago la resta, aplico mi integral, hago la resta y llego a esta ecuación que está aquí. Yo les voy a dejar un ejercicio resuelto, no es propuesto, es un ejercicio resuelto, con un videito de esos que están súper, no sé qué palabras se usan aquí, cero bacán, o sea, súper malo, súper malo, súper malo, súper malo, pero la intención es lo que cuenta, así que cuando lo vayan a señalar, o sea, súper malo en el sentido de que no está en HD, qué sé yo, X, Y, Z, ese tipo de condiciones. Pero está la idea principal, que es que se entienda lo que quiere decir, y allí les resuelvo la integral con un caso de estudio específico. ¿Ok? Bueno, cero bacán, cero. Entonces, para que le echen un vistazo y si tienen alguna duda con la integral y todo eso de cómo se resuelve, ahí se los dejo con un ejercicio resuelto y es como más fácil de manejar. Entonces, listo. Hice mi integral para esta ecuación que yo mismo formé y obtuve esta ecuación que está acá. Esta ecuación es la representación de la reacción de primer orden con respecto a la velocidad, ¿ok? Con respecto a la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes están en una empresa y les indican, mire, necesito saber la velocidad de consumo de tal reactivo porque tengo una pérdida. Se está consumiendo más del que necesito y estoy perdiendo y es muy caro la materia prima que estamos trabajando. Ah, profe, mire, ¿qué tal la velocidad? No, ¿ok? No. Hay una serie de procedimientos. Esta es la expresión general de la que parte conseguir la cinética final. Fíjense que igual acá no conocemos el valor de K, la concentración por lo general nos las dan, porque es algo que sabemos. Si estamos suministrando en el equipo una materia prima, tenemos un grado de concentración, así que ese valor por lo general lo dan. A veces se puede perder y nos los mandan a buscar, así que también no es que no sea opción. Entonces, eso, tenemos una ecuación que está asociada a la reacción de primer orden. Listo, vamos a pasar a la siguiente lámina. Esa ecuación es esta que está aquí, la mismitica, ¿ok? Fíjense que es la misma, logaritmo neperiano de la concentración en el tiempo final con respecto a la concentración inicial de A va a ser igual a menos la constante cinética por el tiempo. Esta mismita que está aquí. Listo. Ahora, ¿qué pasa con la ecuación? ¿Esa ecuación es lineal? No es lineal. Es decir, que si yo comienzo a graficar con esta ecuación, voy a obtener una curva como esta que está aquí. Y el análisis de datos va a ser difícil. Entonces, ¿qué hacemos? La linealizamos, la ajustamos, ¿ok? Para curarnos en salud y poder entonces graficar de forma lineal. En este caso es un poco más sencillo, ¿ok? Aquí lo que hicieron fue aplicar propiedades de logaritmos neperianos. En ambos lados, cuando tengo logaritmos neperianos dividiéndose, hay una característica es que puedo separarlas como una resta y no me afecta mi proceso, y luego lo que hicieron fue reordenarla. Lo que hicimos fue reordenarla
de la siguiente manera. Este valor es una constante, logaritmo neperiano de la concentración inicial. La concentración inicial cambia, no cambia, permanece constante, siempre va a ser la inicial. Entonces es un valor. En este caso, la concentración de A sí va variando a través del tiempo. Es decir, que lo voy a posicionar en el eje de las Y. En el eje de las X voy a tener a ese tiempo del que estoy hablando. Fíjense que la T está minúscula, es tiempo. Aquí no aparece temperatura por ningún lado. ¿Ok? Estoy hablando de velocidad, órdenes de reacción. Las variables son concentración y tiempo. Yo partí aquí con el tiempo. La temperatura la dejamos arriba con arrhenius. ¿Ok? Y bien, en este caso la pendiente va a quedar representada por el menos K, que es la constante cinética, debería ser negativa. Tienen una ecuación de la recta como esta. En este caso aquí despejaron el menos K. Y listo, ¿ok? Es una manera de encontrar directamente la pendiente. A ver, es que le doy hacia el lado pensando que está activa la diapositiva. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Reacción de primer orden. Tuve que plantear una igualdad entre las formas de escribir la velocidad, las integré, obtuve una ecuación y esa ecuación que obtuve intenté linealizarla para poder obtener una pendiente que me dé una información extra a lo que estoy estudiando. Y lo último que vamos a estudiar de esa reacción de primer orden es este nuevo término que aparece aquí, que es el tiempo de vida media. No es nada más que el tiempo en que la concentración inicial disminuye a la mitad. Quiere decir que si tengo la concentración inicial, la divido entre 2, ¿ok? Parte de aquí. ¿Cómo van a escribir el tiempo de vida media? Así. T a la 1/2. Es que no se dice a la 1/2. T expresados en términos de 1/2. Cuando la concentración de A sea igual a la concentración inicial dividida en 2. Esta fue una manera de trabajar con la ecuación que conseguimos arriba de la reacción de primer orden. La dividimos entre 2 y me va a quedar esta expresión de velocidad media para la reacción de primer orden. La que van a utilizar siempre es esta constante que tienen acá. La pueden encontrar así, que es logaritmo neperiano de 2 entre K, o la pueden encontrar escrita de esta forma. En este caso, esto lo que dice aquí es que no depende de la concentración inicial, si se dan cuenta. No participa la concentración inicial en la reacción de primer orden. De todas maneras, estas ecuaciones, como les dije, se las organicé en una tablita al final. Aquí les muestro un ejercicio que les indica más o menos cómo ver lo que la ecuación de primer orden. Fíjense aquí, y es donde yo quiero ser muy, muy incesante. La reacción 2A produce B. Es de primer orden y su constante cinética es tal. Dice a 80 grados Celsius. ¿En cuánto tiempo disminuirá desde 0,88 hasta 0,14 molar? Y ustedes leen eso y dicen, profe, pero usted no me acaba de decir que la reacción tiene que estar A solita que produce B. Y aquí me está poniendo 2A. ¿Cómo me va a decir que ese es de primer orden? Acuérdense, siempre muchachos, siempre tienen que acordarse que esto no les indica el orden de la reacción. Y ahí es donde nos confundimos.
De aquí partimos para encontrar el orden. Esta A está elevado a la 1, por eso yo tengo aquí elevado a la 1. Pero eso no está asociado al orden real del proceso. ¿Ok? Así que este 2 que está aquí, cuando ustedes ven esto, no, esa debe ser una de segundo orden, no lo es. Porque siempre hay el desarrollo de un mecanismo que desconocemos. Y al principio habíamos dicho, no es importante conocer el mecanismo. Lo que tenemos que conocer es una buena ecuación de velocidad para poder diseñar reactores. Así que si mi ejercicio me dice que la ecuación es de primer orden, ustedes, y tienen 7000 especies aquí, y ustedes dicen, eso no puede ser de primer orden. La ecuación es de primer orden, ¿ok? No lo duden, no lo pongan en duda, porque eso depende del mecanismo y de la ecuación, que entonces sea la más lenta, la que sea más lenta. O sea, aquí el ejercicio le dicen es de primer orden y les dan una serie de datos. ¿Cómo desarrollan ustedes eso? Me dicen, ¿en cuánto tiempo disminuirá desde tanto hasta tanto? Me vengo para acá. Bueno, aquí tengo la derivada, aquí tengo la variación del tiempo. Si lo despego de ahí, ¿cómo tengo la...? No lo tengo en términos de variación, no me sirve. ¿Ok? Despejar de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Tiempo. De aquí. Traten siempre de, cuando vayan a resolver un ejercicio, buscar la ecuación que esté lo más simplificada posible para desarrollarlo, a menos de que los datos no los dejen y tengan que buscar otras vías. Pero tratan de buscar ya las ecuaciones finales con las que comenzaron, con las que trabajaron. Entonces, para efectos de este ejercicio, yo ubico una de las ecuaciones finales, ¿ok? ¿Qué hice? Sencillamente despejar el valor de la temperatura. 0,88 molar va a ser la concentración inicial. Fíjense que aparece el su 0. 0,14 molar va a ser la concentración final. Fíjense que 0,14 no tiene nada, no tiene ningún otro tipo de elemento que me diga que es final, sino que cuando está encerradita en corchete yo asumo que es final. La inicial tiene que tener nombre y apellido, y es ese su 0 que está ahí. Y en este caso lo único que hicimos fue despejar el valor de el tiempo, ¿ok? De el tiempo. En este caso, profe, pero no pueden confundir este T con la temperatura, a pesar de que esté pegadita a la K. Este T es tiempo. Despejo mi tiempo, traslado este hacia acá. La idea es que el tiempo me quede positivo, ¿cierto? Entonces lo traslado hacia acá, paso este logaritmo malveriano para acá, la constante la paso a dividir, que fue lo único que hicieron aquí, y esto es una manera de reorganizarlo. ¿Se acuerdan que la propiedad decía que de una resta puedo hacer una división? Pero sería lo mismo, si quieren desarrollarlo desde aquí, es lo mismo. Entonces lo que hago es sustituir concentración inicial con respecto a la concentración final y divido con la constante cinética. Verifican las unidades y les debería quedar unidad de tiempo. Este ejercicio es súper sencillo, es más que todo para que identifiquen quién es quién. ¿Okay? Más que todo que identifiquen quién es quién. Entonces, si estoy en primer orden, yo me tengo que ir para las ecuaciones de primer orden. Si me piden la temperatura o si me dan la temperatura y me piden la constante cinética, si me piden el tiempo o si me piden la constante cinética, lo que tengo que hacer es un despeje. Trato de buscar una ecuación que esté linealizada, ¿ok? Una ecuación que esté trabajada. Y listo. ¿Qué le parece si hacemos el break de 10 minutos? Continuamos con orden 2, con orden 3 les doy el resumen, un ejercicio propuesto y estamos listos con la clase de hoy. O continuamos, ustedes me indican y le damos hasta el final. Pero yo creo que aquí vamos hasta la mitad de la clase. A ver, escucho opciones.
No, no hay tercera opción. 20 minutos, eso es mucho. 20 minutos. 15 minutos, ¿ok? 15 minutos como la otra clase. 15 minutos como la otra clase. Arrancamos a las 2 en punto, ¿ok? A mimir. 15 minutos. Y nos vemos. Voy a detener la grabación para que tomen agüita y eso. Me quedo conectada por si tienen alguna duda.